Hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta reunión última, ¿no? de esta serie llamada Un matrimonio indestructible. Y si nos has acompañado todas estas, bueno, oportunidades, lecciones que hemos tenido, bueno, te felicitamos. Yo creo que la palabra de Dios ha podido ser pertinente en nuestras vidas y sobre todo lo que necesitamos ahora es poder practicar todo lo que nosotros hemos aprendido. Y bueno, hoy nos toca uno de los temas más polémicos, uno de los temas difíciles, ¿no? Que podemos pasar, ¿no? En el matrimonio. Porque algo que nosotros debemos recordar que Dios ha creado el sexo para poder ser disfrutado dentro del matrimonio, ¿no? Pero vemos que a pesar de la pandemia, a pesar del aislamiento social, vemos que hay uno de los virus que ha estado destruyendo muchos matrimonios en este tiempo, en este tiempo, que es la infidelidad, ¿no? No se explica, ¿no? No solamente en el Perú, sino en muchos países del mundo, la infidelidad ha crecido, ¿no? Y bueno, todo esto da desde un punto de vista de que hay desconocimiento, ¿no? De lo que es el matrimonio, hay desconocimiento del tema de la sexualidad, pero hay un pasaje que está en Hebreos capítulo 13, versículo 4, voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice: el esposo o la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones prohibidas y sean infieles en el matrimonio, ¿no? Y bueno, el matrimonio es un pacto que lo hemos hecho delante de Dios, pero también cuando se da, en este caso, los 10 mandamientos, ¿no? O el sexto mandamiento tiene que ver: no cometerás adulterio, ¿no? Y prácticamente Dios condena, ¿no? El adulterio es una práctica pecaminosa, prohibida ante los ojos de Dios, pero también nosotros debemos observar, ¿no? Y tener cuidado el pensar de que conmigo no va a pasar eso, ¿no? Como dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Porque todos en alguna u otra manera podemos caer en este pecado que es la infidelidad, ¿no? Y es muy sutil, ¿no? Empieza con pensamientos, empieza un poco pensar un poco más de la cuenta y muchas veces empezamos ya a pecar en nuestra mente y caer en adulterio. Por eso es algo que nosotros debemos observar y tener cuidado, ¿no? Al manera de poder observar nuestro matrimonio y poder también nosotros poder meditar también cómo vamos con nuestro cónyuge, ¿no? Y como dices, ¿no? El versículo que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso quiere decir que a cualquiera nos puede pasar. Claro. A cualquier matrimonio le puede suceder justamente la infidelidad. Seas hombre o mujer, la infidelidad puede tocar a tu vida, ¿no? Tengas 3 años de matrimonio, tengas 10 años, 25 años de matrimonio, puede tocar a tu vida, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mario Vargas Llosa, ¿no? La edad que él tiene, se podría pensar, no, pero ¿cómo puede suceder esto, no? Mira cuántos años de matrimonio tuvo y la infidelidad tocó a su vida, ¿no? Seas un príncipe, como por ejemplo, no sé si tú recuerdas el caso del príncipe Carlos, que fue infiel a su esposa, la princesa Diana, con Camila, ¿no? O seas un rey, como el rey David con Betsabé, ¿no? Y esto claramente nos indica que a cualquiera le puede suceder. Tarde o temprano la infidelidad puede llegar a tu puerta si tú no estás preparado y si tú te descuidas en tu vida, ¿no? Bueno, se dice en base a las estadísticas que de 4 a 10 personas admite haber sido infieles a su cónyuge. El 82% de los casos de infidelidad comienzan con alguien que era solamente un amigo o una amiga. El 82% de las mujeres dicen que los hombres son capaces de traicionar, ¿no? O sea, hay una desconfianza, ¿no? El 25% de los hombres dice que la razón de su infidelidad es porque sus esposas no quisieron estar sexualmente
con ellos, ¿no? Y por eso que buscan la excusa de estar con otra mujer, ¿no? 7 de cada 10 mujeres engañaron a sus esposos diciendo que no se sentían amadas y respetadas, ¿no? Y básicamente esto demuestra, ¿no?, algo muy real, ¿no?, que está sucediendo en nuestra sociedad. El hombre de manera egoísta busca satisfacer, ¿no?, sus pasiones, sus deseos pecaminosos, que al final lleva a la destrucción a un matrimonio. Porque Dios ha creado el matrimonio como un pacto, y ese pacto tiene que ser para toda la vida. Cuando fallamos ese pacto, eso trae consecuencias, ¿no? Y consecuencias lamentables, no solamente en el matrimonio, sino también en nuestra generación. Por eso se dice que la infidelidad es como una pandemia en este mundo. ¿Por qué? Porque muchas parejas lo están practicando. Muchas parejas están optando por la infidelidad como un estilo y parte de su vida, ¿no? Y se ha convertido, y déjame decirte que el mundo de ahora se está desensibilizando en cuanto a esto, ¿no? Hay muchas canciones que hablan acerca de la infidelidad. ¿No has escuchado canciones que dicen felices los 4, ¿no? Películas donde se muestra la infidelidad como algo natural, ¿no? Y todos conocemos esto, ¿no? Todos nos damos cuenta como actores de Hollywood, ¿no? Entran con una persona, son infieles con otra y así, ¿no? Entonces, esto se está optando como un estilo de vida, ¿no? Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos dice en cuanto a la infidelidad? La Biblia nos es clara cuando dice que la infidelidad no es parte del plan de Dios, ¿no? El hecho de que sea común en el mundo no significa que sea correcto, ¿no? El hecho de que sea frecuente no significa que tú y yo debemos de tolerarlo. La Biblia a la infidelidad le tiene un nombre y se llama adulterio. Y el adulterio, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es pecado. Y todo pecado tiene consecuencias y por lo tanto, ¿qué trae? La muerte, ¿no? La muerte. Mira lo que dice Gálatas 5:19, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, mira lo que pone primero, el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si nos damos cuenta, la Biblia pone en primer lugar al adulterio y dice y afirma que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Así que la Biblia es clara y contundente con respecto a la infidelidad. No debe ser un estilo de nuestra vida. La Biblia dice que el adulterio, la infidelidad es pecado, ¿no? Bueno, vamos a analizar en esta oportunidad 7 verdades bíblicas sobre la infidelidad que nos puede ayudar a enfrentar ese pecado. O sea, cómo proteger nuestro matrimonio de la infidelidad. De las 7 verdades que vamos a... La primera es que la infidelidad empieza en el corazón, ¿no? Dice Mateo 15:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El problema, o sea, la raíz del problema es el corazón, ¿no? El corazón, como dice Jeremías, es engañoso y perverso, ¿no? Aparentemente, de repente podemos nosotros decir que somos fieles, pero en nuestro corazón muchas veces hemos adulterado. En Mateo 5:27 al 29, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Por eso es importante, ¿no?, poder examinar, ¿no?, todo lo que realmente involucra nuestro corazón, porque no solamente implica, como vos podemos de repente pensar que es solamente el órgano, ¿no? El corazón viene a ser la parte interna, nuestro ser, nuestra alma, ¿no?, que tiene que involucrar emociones, pensamientos. Todo eso la Biblia lo llama el corazón. Y muchas veces, a veces nosotros pensamos que
la razón o la consecuencia está afuera, o sea, la mujer de repente que lo provocó y todo eso, pero la raíz del problema es en el corazón, ¿no? Y por eso que necesitamos observar esto, ¿no? La infidelidad empieza en el corazón, porque la infidelidad no es porque mi padre fue así y yo voy a repetir, ¿no? Eso puede ser también una consecuencia, un patrón aprendido, pero básicamente es un problema del corazón. Por eso que en Romanos habla, claro, con respecto a eso, ¿no? No permitan que el pecado los controle, los domine en la manera en que viven, no caigan en los deseos pecaminosos. O sea, eso viene a ser, digamos, porque la raíz de todos los problemas, ya sea sexuales, problemas con la lujuria y con todo eso, es el corazón. El corazón del hombre viene a traerle corrupción, viene a afectar no solamente a la persona, sino también a su esposa y a su familia. Por eso es importante que nosotros podamos vivir de manera íntegra y cuidando sobre todo, por eso que el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si yo no cuido mi corazón y me expongo, ¿no?, a cosas que alimentan la lujuria, lo pecaminoso, al final voy a reaccionar, ¿no? Hay personas que a veces dentro del matrimonio lo que hacen a veces es poner pornografía, ¿no? Para estimularse sexualmente, pero eso lo va a llevar a la corrupción. A veces también me ha tocado conversar con jóvenes, ¿no?, que tenían problemas ya sea de adicciones sexuales, ¿no? Y yo les decía, ¿no?, lo primero que tú tienes que, antes de casarte, poder solucionar esa adicción, porque si tú no eres íntegro, al final cuando te cases va a ser algo nocivo, que vas a ser infiel a tu esposa. Y hemos visto muchos de los casos, ¿no?, que al final, por apresurados, por decir ya no aguanto más, se casaron, ¿no?, y pensando que la solución a su problema era el matrimonio. Pero al final ese problema sexual lo llevaron al matrimonio y por eso prácticamente lo caen, ¿no?, en un adulterio, en una infidelidad y al final destruyen su matrimonio. Pero básicamente la raíz de todo el problema es en el corazón del hombre y la mujer. Entonces empieza en el corazón, ¿no? La infidelidad empieza en el corazón. La segunda verdad bíblica que queremos hablar el día de hoy sobre la infidelidad es que la infidelidad no es solo sexual. ¿Qué significa esto, no? La sociedad, el mundo nos dice que para ser infieles tienes que acostarte, tener relaciones íntimas con alguien que no es tu cónyuge. Si tú te acuestas con alguien que no es tu cónyuge, entonces ya eres infiel. Pero déjame decirte que Jesús vino a este mundo y nos dijo otra cosa. En Mateo 5:28, justamente lo leíste, donde dice que, pero Jesús dijo esto, ¿no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicie, ya cometió adulterio con ella en el corazón. Entonces el Señor Jesús vino a darnos otro estándar acerca de la fidelidad. Nos dice acá este versículo, es claro, que va más allá de lo físico, ¿no? Va más allá del acto sexual. Acá está involucrando nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos. Si un hombre o una mujer mira a alguien que no es su cónyuge para codiciarlo sexualmente, la Biblia dice que ya cometió adulterio, ¿no? Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables al pecar. Entonces, tú y yo tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Por eso la Biblia también dice, ¿no? En Corintios dice que nuestros pensamientos, cuando van en contra del conocimiento de Cristo, cuando van en contra de lo que dice la Biblia, dice que tenemos que sujetar nuestros pensamientos, llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Entonces, para poder cuidar nuestros pensamientos, nosotros tenemos que cuidar primeramente nuestros ojos, ¿no? ¿Qué cosa vemos, no? Es por eso que tenemos que hacer un pacto de fidelidad. La Biblia dice, un hombre llamado Job, él hizo un pacto de fidelidad con su corazón. En Job 31:1, mira lo que dijo Job. Dice, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer.
Job hizo pacto con sus ojos de no mirar a ninguna mujer. Entonces, para que nosotros podamos ser fieles a nuestro cónyuge, nosotros tenemos que cuidar qué cosas estamos viendo, tanto el hombre como la mujer, ¿no? ¿Qué periódicos estás viendo? ¿Qué revistas estás leyendo, no? De repente hay periódicos o revistas con cuerpos expuestos, desnudos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas está entrando a tu mente, entrando a tus pensamientos? ¿Qué tipo de películas estás viendo, no? Hay películas subidas de tono, ¿no? La pornografía, como justamente dijiste, ¿no? ¿Qué cosa está entrando a tus ojos, a tu mente? Las novelas para la mujer es la pornografía femenina, y esto lo decimos siempre porque es una realidad, ¿no? Es una realidad. A veces la mujer piensa que no le va a afectar, pero la verdad es que sí puede afectarte porque tú vas a empezar a comparar de repente a tu cónyuge, ¿no? También tenemos que ser fieles, por ejemplo, en esta época, en esta era, ¿no? Se habla de ser fieles en la tecnología, ¿no? Las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el Twitter, ¿no? Todo tipo de redes sociales en las cuales tú tienes que cuidarte, que cuidar a quién escribes, que cuidar qué cosas, qué amigos o amigas tú estás aceptando, ¿no? El hecho de los celulares, ¿no? El ser transparentes, no tener ningún tipo de clave, ningún tipo de patrón que tu cónyuge no conozca, ¿no? Entonces, todas estas cosas, cuando nos dice, esta es una verdad bíblica, que la infidelidad no es solo sexual, va más allá, ¿no? Implica ahí tus emociones, implica ahí tus ojos, tus pensamientos. No necesariamente tú eres infiel o vas a adulterar solamente con el acto sexual, sino también puedes caer en infidelidad con tus pensamientos, con tus conversaciones, con tus ojos. Puedes caer en infidelidad, ¿no? Muy bien. Bueno, a veces eso es muy, muy claro, ¿no? Frente a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Porque dijiste algo muy importante, ¿no? De la mujer que viene a ser de repente una especie de pornografía, ¿no? Las novelas, ¿no? Hoy en día, ¿no? Vemos que hay novelas brasileñas, árabes, ¿no? Hindús, turcas, ¿no? Hay un montón de novelas. Y eso poco a poco va alimentando las emociones, porque prácticamente el hombre es más físico, ¿no? Más visual, ¿no? Pero en cambio la mujer es más emocional, ¿no? El hecho de besos, abrazos, eso empieza a comparar y al final puede estar cayendo poco a poco en infidelidad. Y bueno, ahora la tercera verdad, ¿no? De lo que la Biblia nos dice, que la infidelidad puede llegar a un divorcio, ¿no? Bueno, en Mateo capítulo 19, 9 dice, y dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel, ¿no? Prácticamente se podría pensar que Dios está dando licencia para, en este caso, romper el pacto. Debemos entender que el pacto matrimonial es hasta la muerte los separe. O sea, lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre. Es un pacto. Pero ¿qué es lo que pasa acá, no? Porque escuchamos muchas versiones, ¿no? De muchas personas que dicen, no, esto no se debe perdonar y ahí nomás acaba la relación y punto, ¿no? Pero sí nosotros debemos hacer la diferencia, ¿no? Porque si hay una infidelidad reincidente, ahí se puede de repente tomar una decisión drástica, es decir, nunca más con esa persona. Pero si la persona prácticamente ves no solamente un remordimiento, sino un arrepentimiento genuino, donde hay un cambio, se podría de repente pensar, pero es un proceso lento, es un proceso que tiene que tener un acompañamiento para que se puedan sanar esas heridas, pero sí se puede, ¿no? Con la ayuda de Dios, sanar los corazones. Hemos visto testimonios de muchas parejas, ¿no? Que cayeron en infidelidad, pero Dios restauró, Dios sanó, y ahora pueden dar testimonio de que en Cristo sí se puede. Pero sí nosotros debemos observar, si hay un caso de infidelidad reincidente, se puede pensar de repente de poder decir nunca más.
¿no? Porque una persona que ya lo hizo una vez prácticamente está condenada, porque la psicología dice, ¿no? El infiel nunca va a cambiar, es como un adicto, ¿no? Siempre va a caer en lo mismo. Pero también nosotros debemos recordar de que en Cristo Él puede hacer las cosas nuevas. Y si hay un arrepentimiento genuino, un cambio de corazón, donde se ve un quebrantamiento frente a lo que ha hecho, ¿no? Se puede de repente pensar en dar una oportunidad y restaurar el matrimonio, porque no solamente es el matrimonio, sino también la familia. Pero bueno, ¿qué nos quiere decir esto? La infidelidad puede llegar, sí, a un divorcio, ¿no? Cuando hay una infidelidad reincidente, cuando la persona no quiere cambiar y prácticamente endurece su corazón y cae en lo mismo, ¿no? Muy bien, y como cuarto punto, o la cuarta verdad bíblica, dice que la infidelidad es un proceso. ¿Qué significa esto, no? Uno no cae en infidelidad de la noche a la mañana, ¿no? Tú y yo no nos levantamos de un día para otro y decimos, bueno, hoy voy a ser infiel, ¿no? ¿Quién se apunta hoy conmigo para ser infiel, no? Entonces, acá, esta es una verdad. La infidelidad es un proceso. ¿Qué significa, no? Significa que se da poco a poco el proceso de seducción y de persuasión. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 7:21, dice, con palabras persuasivas lo convenció, con lisonja de sus labios lo sedujo. Entonces, claramente nos damos cuenta acá, ¿no? Que poco a poco la infidelidad te va a ir envolviendo. Cuando tú te conectas emocionalmente con un hombre o una mujer que no es tu cónyuge, ¿no? Y empiezas a conversar, empiezas a tener intimidad emocional, empiezas a contarle tus cosas, cómo vas con tu esposo, con tu esposa, sin darte cuenta, esto va poco a poco, va avanzando y de un momento a otro cruzas la línea. Cruzaste la línea. Y acá es por eso esta gran verdad, es un proceso. Y por eso que tú tienes que tener muchísimo cuidado de no conectarte, de no tener intimidad emocional con alguien que no es tu cónyuge, ¿no? Por eso se nos dice muchas veces que tienes que cuidar con las amistades con las cuales tú te rodeas, ¿no? Esto de amistades íntimas con otras parejas, ¿no? Constantemente se da esto de, no, somos amigos, nos vamos a la casa de tal, dormimos en la casa de fulanito de tal, como amigos, como parejas amigas, y a veces no nos damos cuenta que poco a poco puede suceder muchísimas cosas, ¿no? Conocí a unas parejas, ¿no? Que constantemente se frecuentaban, constantemente se veían, hasta dormían en la misma casa. ¿Y cómo terminó esto? Terminó en que el esposo se enamoró de la esposa de su amigo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no cuidaron su hogar. Y al final eso terminó con nuevas nupcias, ¿no? Un nuevo matrimonio, ¿no? ¿Y cómo está el mundo, no? El mundo, incluso se habla en Estados Unidos o los países, entre comillas, desarrollados, que el hecho de la infidelidad, ¿no? Por decir, se juntan dos parejas, ¿no? Dos matrimonios, y pueden intercambiar, ¿no? Entre las esposas tener intimidad sexual, ¿no? Y para ellos es algo normal, es algo común, ¿no? Tener relaciones con otras personas. Visitan a sus amigos, tienen intimidad sexual, intercambian esposos, y al final no pasó nada, supuestamente, ¿no? Es una perversión realmente lo que está sucediendo. Y vemos que eso se está cada vez aumentando, ¿no? Todo eso. Y esto es ¿por qué? Porque no cuidamos la intimidad del hogar, ¿no? Un consejo que una vez me dieron es que yo tengo que cuidar la intimidad de mi hogar. Yo no debo de permitir que ingrese de una manera íntima una persona que es ajena a nuestro hogar, no sea hombre o mujer. Entonces, esto es algo muy interesante que tú y yo tenemos que cuidar. Podemos tener amigos, sí,
Podemos salir de repente, pasear, pero todo tiene que ser con un límite. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar la intimidad. No sabemos los pensamientos de nuestros amigos, de nuestras amigas, no conocemos, ¿no? Porque a veces entre parejas tienen problemas, a veces se cuentan y hasta se puede uno empezar a comparar. Por eso tú tienes que cuidar la intimidad de tu hogar, no permitir que un hombre o una mujer entren a tu hogar, al lugar sagrado que es tu hogar, un hombre o una mujer que no pertenece ahí, ¿no? Y esto es algo muy interesante, ¿no? Y te dejo como dice la Biblia en 1 Corintios 10:12, el que dice estar firme, mire que no caiga. Todos somos vulnerables. Tú puedes caer en infidelidad si las circunstancias se dan, ¿no? Muy bien, en la quinta verdad. Algo también que podemos ver, ¿no? Así como al rey David, ¿no? Que cayó producto de un descuido, ¿no? No solamente fue de la noche a la mañana, fue un proceso, ¿no? Donde él dejó y al final cayó. Y bueno, la quinta verdad que nos dice la Biblia, cómo afrontar, ¿no? Este tema o este peligro, es que la infidelidad tiene graves consecuencias. En Proverbios 5:8 dice, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. El versículo 11, porque al final acabarás por llorar cuando tu ser se haya destruido. Proverbios 7:25 dice, no dejen que el corazón se desvíe tras ella, no anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Se refiere a la mujer adúltera, ¿no? Y bueno, cómo el pecado del adulterio tiene un costo realmente muy alto, ¿no? Primero, las consecuencias golpearán la relación, se pierde el respeto, ¿no? Se instala el miedo, ¿no? La mentira, la desconfianza, ¿no? Se produce deseos de venganza. Hay consecuencias físicas, ¿no? Donde hay embarazos no deseados, enfermedades de transmisiones sexuales, abortos, etc. Consecuencias económicas, aumento en los gastos y de repente ya hay una relación extramatrimonial, ya hay, familia, claro, ¿no? Ya hay gastos, ¿no? Con respecto a sostener la relación fuera del matrimonio, e incluso ha habido casos, ¿no? Incluso tenía un compañero cuando trabajaba en Gloria, donde él, producto de que se fue a una fiesta, tuvo relaciones con una mujer, y producto de esa relación él tuvo un hijo. Pero él dice, se lamentó porque al final esta mujer le hizo un juicio y al final el 60% de su sueldo prácticamente iba a pagar, en este caso, en una nueva familia. O sea, son consecuencias de las malas decisiones, ¿no? Y bueno, consecuencias emocionales, ¿no? El infiel tiene culpa, ¿no? Deseos de venganza, miedo al castigo de la víctima, odio, rencor, miedo al abandono, consecuencias familiares, la familia se va a dividir, ¿no? Los hijos sufren producto de ese impacto, de ese choque de infidelidad. Toda infidelidad tiene un final destructivo, ¿no? Y al final todas las consecuencias. Sabemos que Dios perdona los pecados, pero tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y es importante que nosotros podamos primero visualizar las consecuencias. No solamente decir ya pasó, ¿no? Sino visualizar qué pasaría si realmente yo caigo de esta manera. ¿Qué pasaría con mi esposa? ¿Qué pasaría con mis hijos? ¿Qué pasaría con la iglesia, ¿no? Y eso realmente me permite a mí estar preparado, ¿no? Y estar alerta frente a estos peligros, porque Dios puede perdonar pecados, ¿no? Pero al final las consecuencias de nuestros actos nosotros tenemos que asumirlas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿ya? Muy bien, la sexta verdad bíblica con respecto a la infidelidad es que la infidelidad se aborda con firmeza. ¿Qué significa esto?
de que la infidelidad tú y yo tenemos que abordarla con firmeza. Mira, y esto claramente lo podemos ver cuando el pueblo, Dios con el pueblo de Israel. Mira, cuando Dios escogió al pueblo de Israel para que sea su pueblo, y la Biblia dice claramente que el pueblo de Israel se portaba mal y continuamente era infiel a Dios con otros dioses. Miren, Jeremías 3:20 dice, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel. Constantemente el pueblo de Israel pecaba, ¿no? Y le era infiel a Dios, ¿no? Y mira cómo Dios, el Dios de amor reacciona. En Jeremías 15:6, mira lo que dice, tú me has abandonado y me has dado la espalda, dice el Señor. Por eso levantaré mi puño para destruirte. Estoy cansado de darte siempre otra oportunidad. Entonces, ¿qué significa que la infidelidad tenemos que abordarla con firmeza? Significa en que tenemos que enfrentar la infidelidad de nuestro cónyuge. Hay muchas parejas que cuando ven que el cónyuge está siendo infiel, tratan de negarlo, ¿no? Tratan de taparlo, porque quizá tienen temor a enfrentarlo, tengan temor de que el cónyuge se vaya, se aleje, ¿no? O también otras personas pueden enfrentarlo de una manera drástica o impulsiva. Te vas de la casa, ¿no? Te vas, yo no te quiero ver, ¿no? Le botan su ropa. Lo botan su ropa, agarra. Escuché de un caso, ¿no? Que una esposa actuó impulsivamente y agarró una bolsa verde y una bolsa negra y le decía, escoge negro o verde, negro o verde. Y el esposo no entendía y le decía a ella, negro o verde, cualquiera de las dos bolsas, negro o verde, porque es lo que voy a meter tus cosas para que te vayas de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo tú y yo cómo podemos enfrentar la infidelidad en caso de que puedas ver eso en tu cónyuge, ¿no? ¿Qué significa enfrentarla con firmeza? Significa en que tú debes de perdonar a tu esposo o a tu esposa, perdonarlo, como dice la Biblia, ¿no? Que si no perdonas a otros sus ofensas, tampoco el Padre nos perdonará. Tú puedes perdonar, pero eso no significa que tú extiendas tu misericordia y extiendas una nueva oportunidad siempre y cuando no veas un verdadero arrepentimiento. Porque es fácil, ¿no? De repente perdonar una mentira o de repente, no sé, una mala actitud y todo eso, pero perdonar una infidelidad requiere un proceso, ¿no? Requiere asimilar muchas cosas. Al principio va a ser algo duro, algo chocante para los dos, ¿no? Pero la única solución, ¿no? Es, como dice, la infidelidad tiene que abordarse con firmeza, con firmeza. Porque si dejamos pasar esto y de repente demasiado rápido le damos la oportunidad, tú no vas a poder ver si realmente hay frutos de arrepentimiento, ¿no? Porque la Biblia es clara cuando dice que el remordimiento, ¿no? El remordimiento como que se quisiera parecer al arrepentimiento, ¿no? Pero la Biblia dice que el remordimiento no es cambio de conducta, pero el arrepentimiento sí, ¿no? Tu cónyuge te puede llorar, te puede suplicar, te puede decir, sí, no lo voy a volver a hacer, pero pasa el tiempo y nuevamente vuelve a las andadas, ¿no? Y ahí se cumple ese dicho que dice, gallina que come huevos aunque le corten el pico, ¿no? Ahí se cumple en el remordimiento. Pero cuando tu cónyuge se arrepiente es porque Dios ha tocado la vida de él o de ella, ¿no? Y cuando Dios toca la vida es ahí una transformación. Pero eso requiere tiempo y tú tienes que ver esos frutos de arrepentimiento, ¿no? Es por eso que la infidelidad se tiene que abordar con firmeza, ¿no? Se tiene que abordar con firmeza, entender que lo voy a perdonar, la voy a perdonar, pero eso no significa que rápidamente voy a extender una oportunidad o extender misericordia, ¿no? Y eso es algo que se tiene que evaluar, ¿no? Evaluar. Si tu cónyuge se arrepiente, nunca más lo va a volver a hacer, porque hay un arrepentimiento, ¿no? El rey David, cuando pecó, la Biblia dice que le duró 3 años para darse cuenta de su pecado y para arrepentirse. Imagínate, 3 años. Y el rey David se arrepintió de corazón, dice la Biblia, y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces, la infidelidad se aborda con firmeza, ¿no?
¿Cuál es el séptimo? Bueno, el séptimo y la última, ¿no? Sí, la última. Tiene que ver con la infidelidad, termina siendo radical, ¿no? Una relación extramatrimonial no se termina por partes, sino se es radical, ¿no? En Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? Recordemos esta enseñanza, ¿no?, de la mujer que había sido encontrada en pleno acto de adulterio, ¿no? Y la ley decía que esta mujer tenía que ser apedreada, ¿no? Y venían prácticamente los religiosos, venían para apedrear y le decían a Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? La hemos encontrado en pleno acto de adulterio. La ley dice que debe morir apedreada. Pero el Señor Jesús, escribiendo en el suelo, le dijo a esta mujer, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice, del mayor al menor, se fueron. Y después viene este momento cuando, al darse cuenta que todos se habían ido, dice, ni yo te condeno, dice Jesús. Anda, vete y no peques más, ¿no? Vemos a Jesús, un hombre, en este caso, misericordioso, que amó a esta mujer, no por no el pecado que ella había cometido, pero sí la amó porque vio una actitud de arrepentimiento, de cambio, y extendió gracia, ¿no?, a esta mujer que aparentemente en la ley no merecía, ¿no? Y por eso que nosotros debemos entender que se requiere gracia, ¿no? Ser radical, es decir, tomar decisiones, como vimos anteriormente, porque va prácticamente ligado, ¿no? La firmeza, pero también el ser radical, ¿no? Se termina siendo radical. Yo no voy a estar siguiendo mensajeando o de repente manteniendo agendas todavía, ¿no?, contactos, ¿no?, con la otra persona. Se tiene que cortar totalmente, digamos, la conexión con esa persona. O sea, no es que poquito a poquito, claro, no. El tema es que me pasó en una consejería esto que también les comparto, ¿no? Me contaba, ¿no?, que él justo lo había conocido en el trabajo, ¿no? En el trabajo había sucedido, ¿no?, que había sido infiel a su esposa, ¿no? Pero básicamente a él, bueno, vino a la iglesia, escuchó de Jesús, quería, digamos, una actitud de arrepentimiento, de cambio, y vimos realmente eso. Y él terminó con la relación, incluso la bloqueó de sus contactos, salió de ese trabajo, se fue a otro trabajo, ¿no? Es decir, tomó, digamos, decisiones radicales. Pero si yo voy a mantener todavía cosas, agendas abiertas, ¿no? Le digo, perdóname a mi esposa, pero todavía estoy comunicándome con la otra persona. O al revés, ¿no? Al revés. ¿no? Y eso realmente va a ir dañando, ¿no? Incluso también estoy llevando ahora una consejería con una pareja donde, bueno, la esposa me contaba de que sí ha visto actitudes medias raras, incluso una llamada, ¿no?, que había recibido, pero cuando ya estaba comentando, o sea, un poco el tema con el esposo, ahí es donde él dice, sí hubo una infidelidad, pero le estoy mintiendo, porque al final yo veo de que ella no va a entenderme, ¿no? De repente no va y me va a votar, ¿no? Pero tiene realmente ahí una agenda cerrada. Pero si él realmente quiere salir de esa situación, debería ser radical, ¿no? Eliminar todo tipo de contacto, todo tipo de cosas que me pueden llevar, digamos, a cometer de repente una infidelidad para que yo pueda, digamos, ser firme y cortar, en este caso, con todo lo que... Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado o lo tapa, ¿no?, o trata de disimular, dice, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, hallará el perdón o la misericordia de Dios, ¿no? Por eso hay esperanza, ¿no?, para la pareja que ha sufrido infidelidad, ¿no? Si usted es una persona fiel, realmente debe entender que debe cortar radicalmente todo tipo de conexión que me lleve de repente a ser vulnerable, ¿no?
Y la Biblia es clara cuando le dice al esposo, al hombre y a la mujer, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿no? Constantemente las parejas, los cónyuges, ¿no? Tenemos que estar constantemente comunicándonos, hablando, ¿no? Si vemos algo que no está bien, ¿no? No tener agendas ocultas entre nosotros para no caer justamente en la infidelidad, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Tanto la esposa cuidar a su esposo como el esposo cuidarle a ella, ¿no? Rendirnos cuentas, ¿no? Porque a veces hay parejas que se molestan, ¿no? Cuando de repente la esposa le dice, ¿ya a dónde te vas? ¿A dónde te fuiste? No, o sea, no es que se quiera estar chequeándolo, ¿no? Porque tanto el esposo como la esposa nos debemos de rendir cuentas, ¿no? Contarnos, ¿no? Esto de cuidarnos nuestros celulares, ¿no? El hecho de no tener claves secretas, ¿no? Hay parejas que pueden tener hasta correos secretos, ¿no? Y conocí a una pareja en la cual ella le descubre a él que tenía mensajes con un tercero, ¿no? Con una tercera. ¿Y qué es lo que pasó? Ella al descubrirlo lo enfrenta a su esposo. Lo enfrenta, él al principio se negó, se molestó, pero al final él le dio gracias a su esposa por cuidarle, ¿no? Porque ya le faltaba poquito para cruzar esa línea. Pero ¿no? es llegar a ese nivel de confianza, ¿no? Donde uno puede ser transparente y tocar este tema si de repente está siendo tentado con alguien, ¿no? Pero si en este caso encuentra una mujer posesiva, celosa, ¿no? Que de repente inventa cosas, al final el hombre se puede quedar en este caso en una actitud de decir, mejor no le cuento nada porque me va a hacer problemas y al final esto. Por eso que se requiere, digamos, que un matrimonio busquen de Dios, ¿no? Y puedan entender que solamente la gracia de Dios nos permite, digamos, salir victoriosos frente a cualquier tentación, frente a cualquier problema, ¿no? De repente el salir de una situación, digamos, de una infidelidad. Por eso es muy cuidadoso que nosotros debemos tener en claro, si queremos realmente salir de esa situación, debemos ser radicales, firmes y radicales con las decisiones que tomamos. No ser permisivos, no empezar, digamos, como que... Con una amistad, ¿no? Con alguien, ¿no? Al final como que yo no mismo me decido, ¿no? Si realmente queremos salir de esa situación, entendemos que las consecuencias tenemos que asumirlas. De repente a veces, de repente se va a extender meses, no sabemos, hasta que la persona de repente pueda aceptar el hecho de perdonar, ¿no? Los hijos también, el hecho de poder perdonar al padre que falló, o de repente a la madre también que falló, pero eso requiere, digamos, una decisión firme, ¿no? No desde el punto de vista de un remordimiento porque me sentí mal, porque hemos visto muchos casos que solamente vienen a consejería por un tema de remordimiento, pero no hay una actitud de arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es evidente, hay un cambio, y solamente la persona que tiene a Cristo puede saber lo que es el perdón de Dios y poder, en este caso, recibir el perdón también de su cónyuge y empezar cambiar, ¿no? ese proceso de restauración. Pero en Cristo sí se puede. Entonces, ¿un infiel puede cambiar? Bueno, si lo vemos, ¿no? Si tiene un arrepentimiento genuino, ¿no? Si hay un cambio de actitud, bueno, puede cambiar. Puede cambiar. La sociedad dice que no, ¿no? Claro. Si hay una persona que es un infiel reiterativo, ¿no? Y no hay arrepentimiento. Ahí no hay arrepentimiento, ahí sí hay que mantener nuestra reserva, ¿no? Entonces animarte, amigo, amiga, animarte a que tú estés alerta a señales de peligro, ¿no? Alerta a de repente a tener amistades en la cual no es tu cónyuge y que puedas entrar en una intimidad emocional. Alerta a cualquier palabra lisonjera, ¿no? A cualquier palabra de seducción. Alerta a tu mujer a cualquier halago de alguien que no sea tu esposo, ¿no? Alertas ambos.
cuidarse, porque la Biblia dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el día de hoy, Satanás quiere devorar los matrimonios, quiere destruir tu matrimonio. Pero para eso tú tienes que estar alerta, alerta, orando juntos, estar juntos en la presencia de nuestro Dios, ¿no? Cuidarnos mutuamente. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Bueno, ya estamos terminando con esta última lección, ¿no? de este serie. año. Este año nos ha tocado con sorpresas, ¿no? Pero bueno, damos gracias a Dios que nos ha permitido compartir todo este tiempo. Ya de repente para el próximo año vamos a retomar, ¿no? No sabemos cómo todavía, pero sí vamos a continuar con las transmisiones para tocar temas de matrimonio. Y bueno, te invitamos a que tú puedas seguir conectado a la página de Facebook, ¿no? Con la iglesia y también con la página de matrimonios, también que necesitamos ahí darle la información para que ustedes puedan estar conectados y aprender cada vez más de la palabra de Dios. Ustedes saben que es como cada vez que nosotros escarbamos en la palabra, Dios nos habla, ¿no? De manera diferente. Y por eso es importante que nosotros podamos estar siempre meditando, siempre aprendiendo, teniendo la disposición de escuchar. Y sobre todo, Señor, ayúdame a mantenerme fiel hasta el final de nuestros días. Y creo que ese es el desafío, esa es la meta del matrimonio. Tratar en lo posible, ¿no? De buscar el bienestar de mi cónyuge y ser fiel hasta el final de nuestros días. Porque si somos fieles a Dios, también vamos a ser fieles a nuestro cónyuge. Así que ya sabes, para tener un matrimonio indestructible, tienes que poner la fidelidad en tu matrimonio. Nos despedimos, ¿no? Bueno, agradecemos y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.